Es viernes, viernes de médicos saltillenses, de médicos destacados, y está hoy con nosotros el doctor Luis Alfonso Carrillo. 40 años de ejercicio profesional, 35 de ser uno de los principales internistas de nuestra capital y también un hombre con una historia docente bastante importante, tanto en la Facultad de Medicina como en diferentes instituciones de educación superior. Pero veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es el doctor Luis Alfonso Carrillo González? Orgullosamente saltillense, egresado como médico general por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila de 1974 al 78. Tiene una especialidad en medicina interna en el Centro Médico del Noreste del IMSS y en la Universidad Autónoma de Nuevo León del 82 al 85. Posee diplomados en nutrición clínica y obesidad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Diplomado en instituciones de educación superior por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el 2006. Posee una maestría en administración y liderazgo en la Universidad Autónoma del Noreste, doctorado en planeación y liderazgo educativo en la Universidad Autónoma del Noreste. También tiene un doctorado en Administración y Alta Dirección en la Facultad de Contaduría y Administración de la UADC en 2010. Ha sido jefe estatal de enseñanza de la Delegación Estatal del ISSSTE de 1991 a 1994, profesor titular de licenciatura en las materias de genética médica, nefrología, nutrición clínica en la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo de la UADC. Se ha desempeñado como profesor de posgrado para la Universidad Autónoma del Noreste y la Universidad Autónoma de Coahuila, en varias maestrías de administración de sistemas de salud y cursos de especialidad en medicina interna. Fue director de la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo de la UADC del 2005 al 2011. También fue director del Hospital Universitario de Saltillo de la UADC del 2011 al 2018. Médico internista en práctica privada en diversos hospitales privados de Saltillo durante 35 años, de 1985 al 2020. Actualmente es titular de Salud Pública Municipal y del Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo del 2018 a la fecha. Distinciones recibidas. Médico notable por el Centro Hospitalario La Concepción en 1999. Médico emérito año académico del 2002 al 2003 por el Colegio de Médicos Generales y Familiares del Estado de Coahuila. Medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito académico por la Universidad Autónoma de Coahuila en 2015. Reconocimiento como primer egresado de la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Reconocimiento de primer alumno en ocupar el cargo de director de la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Por todo lo anterior, es un honor y un verdadero privilegio contar hoy aquí en el estudio de Despega con Chuchuy con la presencia del doctor Luis Alfonso Carrillo González, nuestro médico saltillense de este viernes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Y muy contento de que haya aceptado nuestra invitación porque pues es usted un referente en la medicina de nuestra ciudad y nuestra región. 40 años de ejercicio profesional, 35 de ser internista y maestro de toda la vida. Además fue el primer alumno de la primera generación de la Facultad de Medicina de la cual llegó a ser usted director. Así y maestro muchos años. 27 años de ser maestro también en la facultad. Una anécdota que me comentaban es cuando las personas me preguntaban ¿en qué año saliste de la escuela? Yo le decía, es que creo que todavía no salgo, porque estudié, cuando la escuela se abrió, yo entré como integrante de la primer generación que fue admitida. Al terminar, nos fuimos a la especialidad y regreso como maestro. Y me quedo como funcionario de la escuela, luego me quedo como director y luego me quedo como maestro. Entonces, en realidad, no había salido. Oiga, y en aquellos años cuando empezaba la escuela, ¿ya tenían la misma demanda que ahorita? Porque no se dan abasto. Sí, desde la primera vez, de hecho, la escuela se abrió por la alta demanda que había en Torreón, para descargar esa demanda, y desde la primera generación hubo alrededor de 700 aspirantes
para admitir 86. Si no volteabas a Torreón, volteabas a la Autónoma de Nuevo León, que también era sumamente demandada, no solo por los neoleoneses, sino por estudiantes de los estados circunvecinos, ¿no? Así es. Y ya pensar ir a otro lugar como San Luis Potosí o el Distrito Federal, claro. Para los saltillenses en esas épocas no era fácil. Era sumamente costoso. Era sumamente costoso. No todas las familias tenían recursos. Por ejemplo, de los maestros que tuvimos en la escuela, que fueron alrededor de 60 maestros, creo que solamente uno había tenido cursos fuera del país. ¿Usted había considerado irse cuando empezó a estudiar aquí en esta escuela? No, en realidad yo fui a presentar mi examen de admisión a Torreón, porque cuando yo terminé preparatoria no había todavía la escuela aquí. Estábamos en Torreón, presentamos el examen, estábamos esperando los resultados cuando nos dan el aviso de que van a abrir escuela aquí en Saltillo. Wow, pues, entonces me regreso de Torreón para presentar aquí. Fíjate, qué buena oportunidad le surgió entonces y ahora, pues bueno, con toda esta trayectoria. Doctor, ¿de dónde se agarra un médico? Porque ya le decía ahorita antes de arrancar con la entrevista, es una carrera muy demandante. Me toca en la experiencia de los médicos que conozco que duermen a ratitos en grandes periodos de ¿cómo sobrevivir a esto? Yo creo que hay muchas circunstancias que te llevan a la medicina, pero de los primeros recuerdos que yo tengo en mi vida, los primeros recuerdos fue en alguna ocasión que mi mamá nos llevó a consulta. Y esos fueron recuerdos posiblemente cuando yo tendría alrededor de unos 3 años. El ver el médico consultar para mí era impactante. ¿Se acuerda usted de qué doctor era? No recuerdo el doctor, pero era una persona que trabajaba en el ISSSTE. Fue en y el los ISSSTE. consultorios estaban en la esquina de la Alameda, a un lado de la Normal Superior. Ah, sí. Y lo vio como vestido de blanco. En contraesquina de la Alameda, ahí estuvo el ISSSTE. Ahí estuvo el ISSSTE, ahí fueron las primeras oficinas del ISSSTE, la primera clínica que tuvo el ISSSTE aquí en Saltillo. Y el ver a la persona con la bata, consultando a mi hermana, hablando con mi mamá, eso era para mí impactante. Y yo sabía que eso quería hacer. Así es que toda la vida supe. De hecho, yo no tuve, yo creo que si no hubiera sido médico aquí en Saltillo, hubiera buscado Torreón, hubiera buscado cualquier otro lugar, pero en mi mente no está la posibilidad de otra cosa. La segunda pasión tan grande como la medicina fue la educación. Y de hecho, desde, por ejemplo, en preparatoria, fuimos a las secundarias a abrir cursos de primeros auxilios. Cuando estaba en segundo, el tercer año de la escuela, yo les daba clases a mis compañeros de primero y segundo año. ¿En qué secundaria fue eso, doctor? Estábamos en el Ateneo, cuando se cambió a formar la Andrés S. Viesca. Nos tocó esa transición. Sí, la secundaria antes estaba integrada al Ateneo y luego ya cambió. Terminamos en la Andrés S. Viesca, nos regresamos al Ateneo y cuando empezamos los primeros cursos de medicina, yo fui al Andrés S. Viesca, que ya estaba en la calle donde actualmente está, y abrimos ahí los cursos de primeros auxilios porque quería dar clases de alguna manera. Y a mis compañeros que estaban cuando yo estaba en segundo, a los que estaban en primero, les daba clases. Claro. Para mí era una pasión dar clases, por eso tan pronto terminé de estudiar, lo primero que hice fue regresar a la escuela a dar clases. Doctor, a lo largo de... Ahí se habla de la vocación que tenía ustedes. A lo largo de estas 4 décadas de toda su trayectoria, ha estado seguramente muy cerca de muy buenas noticias, pero también de muy malas, de la muerte. ¿Alguna que lo haya marcado por ahí? Sí, fueron... como todo médico, podemos contar experiencias de pacientes en estado de coma durante 3 meses que logramos que salieran adelante, como pacientes que aparentemente no estaban tan graves y que fallecieron. Experiencias tan fuertes que van forjando
a la persona, y afortunadamente nuestra especialidad, la de medicina interna, es la de aquella del paciente que tiene complicaciones, el paciente que tiene muchas enfermedades juntas, el paciente que requiere de muchos cuidados a la vez. Nosotros hacemos una especialidad que consiste en ir a un servicio de cardiología junto con los residentes que se están preparando para ser cardiólogos y aprender con ellos. Luego, con aquellos que se están haciendo para especialistas en pulmones, luego en piel, en articulaciones, en estómago, en hígado, en riñones. Nosotros terminamos por hacer ese conjunto de las enfermedades, cómo se presentan en un adulto, y somos la instancia previa a esa especialidad. Por eso, durante la primera entrevista que tuve al recibirme y llegar a Saltillo, preguntaban qué era un internista, porque realmente no era conocida la especialidad. Y yo les decía, cuando ustedes tienen un niño y se enferma, piensan en un pediatra, porque el pediatra soluciona todo lo de los niños. Todo lo que tiene que ver con los niños. Un internista es el pediatra del adulto. Cuando un adulto se enferma, el internista le resuelve el problema. Doctor, 35 años como internista en diferentes hospitales de Saltillo. ¿Cuántos saltillenses pasaron por su consulta? Haciendo un cálculo, porque sí, en alguna ocasión me puse a hacer ese cálculo. Además, usted es muy ordenado con sus números. Haciendo un cálculo de cuántas personas pude haber consultado desde que yo empecé mi internado, mi servicio, mis rotaciones en hospitales y todo eso, calculo que son unas 100,000 personas. 100,000 personas. Bárbaro. Así es, Oiga, alrededor doctor, de 100,000 ¿y le da consultas. tiempo para algún hobby, alguna actividad extra? Como mi hobby es parte de la lectura, hace algunos años mi pasatiempo favorito eran las artes marciales. Me gustó practicar artes marciales, inclusive llegamos a desarrollar una técnica de tai chi para aquellas personas que tienen artritis reumatoide, que tienen limitaciones de movimiento, y estuvimos dando clases de eso. Fíjate. Estuvimos en cursos especiales para tai chi. ¿Y eso ya no le dio continuidad? No nos dimos tiempo, realmente sí. nos ganó el tiempo. También su responsabilidad como funcionario público lo obligó a dejar la consulta. Desafortunadamente sí, hace 2 años que el COVID representó pues un reto muy grande, y al estar al frente de los servicios de salud para el municipio, esto hizo que nuestro alcalde se diera la tarea de supervisar que toda la atención en la ciudad fuera adecuada para COVID. Esto prácticamente requería las 24 horas de trabajo. Nosotros no solamente apoyábamos el municipio, sino apoyábamos Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, y creábamos ideas totalmente nuevas, por ejemplo, como pudo ser el hecho de crear un centro de recuperación en el CRIT. Esa fue una idea totalmente nueva. Los centros para la toma de muestras, los procesos para la recuperación de los pacientes en la casa, la supervisión a través de los teléfonos. Fueron tantas cosas que prácticamente fue imposible ya compaginar consulta con trabajo. Fue una situación extraordinaria que demandaba medidas extraordinarias. Así es. Y la atención completa. Así es. Y nos sentimos muy orgullosos porque el reconocimiento tanto público como institucional que se dio al manejo del COVID aquí en Saltillo fue muy bueno. Oye, ahora estamos bajo la amenaza también de la viruela símica, ¿no? Sí, solamente que hay características que no nos dan el mismo impacto que el COVID. ¿Por qué? Porque generalmente la viruela
se tiene que tener contacto con la persona enferma cuando tiene sus llagas y la persona entra en contacto con ellas. Entonces, no es tan fácil de contagiarse como el COVID. Como el COVID, que estaba en el aire. Que estaba en el aire y que no sabías ni de dónde adquirías el contacto. Aquí específicamente tiene que ser en hospital, en la casa donde está la persona enferma y todo eso. Doctor, ustedes desde estudiantes veían el tema de las pandemias. Sí. Pero ¿se llegó a imaginar a usted que ese tema de los libros y de la historia nos llegara así de repente en pleno siglo XXI y de una manera tan grande? No, nunca me lo imaginé, nunca lo esperé. Y de hecho, desde hace más de 10 o 20 años, la Organización Mundial de la Salud nos lo venía repitiendo. Estuvo advirtiendo. Lo estuvo advirtiendo, nos hacían comunicados de que esto podría suceder. Hubo pequeños brotes en algunos lugares, en algunos países donde nos decía, prepárense, esto puede ser peligroso, pero en realidad, después de 10 o 15 años de que nos lo están repitiendo, nos sucedió como el cuento del lobo. Del lobo. Ahí viene el lobo. El día que llegó el lobo. Pues ya. Coahuila se caracterizó por el buen manejo frente al COVID. Claro, es muy elevado el número de pacientes que tuvimos contagiados, muy elevado y lamentablemente muy desafortunado el número de fallecimientos, pero aún así, mucho mejor que en otros estados los resultados. Sí, para nosotros, por ejemplo, el manejo del COVID en el área de Saltillo y el área conurbana, se hacen comparaciones de las áreas que tienen más de 1 millón de habitantes, porque son los habitantes que se calcula aquí. Tuvimos más o menos entre 3 y 5 veces menos casos que ellos y tuvimos menos muertes que ellos, 50% menos mortalidad que ellos, de centros urbanos con las mismas condiciones que Saltillo. Lo cual es bastante... Es muy loable, es muy de reconocer. ¿Deberíamos conservar algunas medidas de las que se tomaron? Yo creo que la medida del cubreboca y la sana distancia es una medida que ojalá se mantuviera, no solamente por la pandemia, se mantuviera todo el tiempo que fuese posible. Si fuese toda la vida, mejor. Sí, porque es la mejor enseñanza que nos deja esta situación, ¿no? Sí, y de hecho en otros países ya habían caído en esta conclusión. Por ejemplo, llamaba mucho la atención en Japón, que el japonés al viajar utiliza cubrebocas, claro, y el japonés al hacer una línea deja 1 metro, 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Ya lo hacían antes. Muchísimos años antes, como una costumbre. Ojalá que eso... Y los criticábamos, cuando los veíamos en los aeropuertos. Sí. Los criticábamos de que qué exagerados. Y fíjense nada más. Así es. Todo lo que se Ellos evitó. estaban en la razón. Ellos estaban en la razón, como en muchas otras áreas en las que siempre nos llevan un paso adelante por inteligentes y por trabajadores y por ordenados. Y ahorita que dice de un paso adelante, dentro de la medicina para nosotros fue muy claro eso. Al empezar nosotros a trabajar, era maravillarnos salir a Monterrey, al Distrito Federal, a Estados Unidos, a otros países y ver los adelantos médicos que se tenían ahí. Actualmente es muy difícil encontrar en otro país o en otra ciudad algo que no se haga aquí en Saltillo. A eso iba. Hemos crecido tanto en hospitales, en equipos, en doctores y en calidad de profesionales que el Saltillo y la región sureste se pueden consolidar ya como un clúster médico de primer nivel. Así es. Definitivamente que así es. Nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, hay un hospital de especialidad dedicado exclusivamente al cáncer en Houston. Este hospital puede presumir que tiene 50 aceleradores lineales para tratar el cáncer. Nosotros también tenemos acelerador lineal.
No tenemos los 50, pero lo tenemos. Pero sí está disponible, digamos, en instancias públicas como privadas, porque pues hemos visto cómo se ha reducido el presupuesto también, y aquí son diarias las quejas de gente que necesita algún tratamiento o diagnóstico y no tiene acceso. El sistema público no tiene. Sí, siento que hay una discrepancia y fue una de las cosas en las que he luchado muchos años de mi vida. No hay una buena coordinación entre la administración y el ejercicio de la medicina. El ejercicio de la medicina se basa en una ciencia inexacta. El tratar seres humanos es tratar con todo el ser humano fisiológico, anatómico, social, psicológico. Y la administración es una ciencia exacta que tiene sus cánones bien establecidos. Para que nosotros pudiéramos administrar bien la medicina, hay dos posibilidades. O llevamos al médico y lo hacemos administrador, o llevamos un administrador y lo hacemos médico. Porque no se puede un administrador administrando un hospital, jamás va a entender lo que está haciendo el médico. Para el administrador no entiende las decisiones del médico y el médico no acepta las decisiones del administrador. Debe conocer el campo. Por eso fue la creación de maestrías en ciencias de la administración enfocadas exclusivamente a la salud. Y tratar de hacer más equilibrado el ejercicio. Así es. Y ahora que tenemos la carrera de Administración de Servicios de Salud, creo que esa es la solución. La solución es la reestructura de los servicios administrativos, de las formas como administramos la salud. Pero también faltaría la voluntad de los políticos, de los que están mero arriba, para hacer las designaciones necesarias. Claro, pero si nosotros comparamos, vamos a comparar un centro de salud socializado, de la salud pública, contra uno privado. ¿Por qué hay diferencias si los dos tienen médicos y los dos tienen administradores? Exactamente. Pues sí. ¿Por qué? Porque la administración de uno sí es cierta, y la administración del otro influye en muchos aspectos, así es. Entonces, conforme mejoremos en la administración, mejoraremos en la aplicación de la medicina. También le ha faltado fuerza a la iniciativa privada para ser más exigentes ante los gobiernos federales. Y no hablo nomás de este gobierno federal con todos los asegúnes que pueda tener, hablo de las últimas administraciones, las últimas 10 administraciones federales. Estamos en una región pujante que aporta muchísimos recursos en cuotas obreros patronales, tanto al Seguro Social como al ISSSTE. Y no tenemos la misma capacidad de respuesta. Necesitamos ya un hospital de especialidades del Seguro Social y mayor capacidad de los hospitales generales, porque es mucho lo que generamos y es muy poca la respuesta que tenemos. Desafortunadamente los recursos están. Los recursos tanto médicos como físicos están, solamente que estamos ofreciendo una medicina fragmentada. No tiene por qué haber diferentes instituciones. Podríamos ser una sola institución y que cada área ofreciera lo mejor de cada región para que nosotros hiciéramos polos de desarrollo y eso nos favoreciera a nosotros recibir una atención de alta especialidad, por ejemplo, en cardiología en una clínica de Monterrey y de nefrología en una clínica de Torreón. Exactamente. No necesariamente tendríamos en todas las ciudades tener hospitales de cada una de las especialidades. Exactamente. Doctor, ya casi para terminar la entrevista quiero preguntarle qué le falta a usted, qué considera usted que le queda pendiente todavía en su carrera como médico. Pues es difícil porque creo que he conseguido la mayor parte de mis sueños. Aquello que yo visualicé como médico quedó muy abajo. Fue muchísimo, mi vida ha sido mucho más grande de lo que yo jamás me pude imaginar y creo que lo único que pediría serían ánimos para lograr
llevar la medicina hasta el último rincón del último ciudadano, hasta el último momento de mi vida. Excelente, gracias, excelente visión. Doctor, felicidades por esa trayectoria tan importante y qué bueno que la pasó a la vida pública, a la administración pública, porque desde ahí pues, puede usted seguir ayudando bastante con esa visión tan acertada. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas Muy gracias contentos por la y muy oportunidad. orgullosos de su amistad, doctor. Muchas gracias. 8 de la mañana con 27 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para ustedes esta mañana.